없지 항상 돌진 가슴 속에 담아둔 속상했던 일들 말들 속 버려버려 다시 용기를 내자 좋아 좋아 다시 소리내 웃자 좌는 일 없고 고민은 많고 사는 게 왜 이리도 힘이 들어 남은 잘 됐고 나는 안 됐고 세상이 만만하지 않더라도 어려워 말어 망설이지 말어 한 걸음씩 걷다 보면 되는 걸
사파리는 스와힐리어로 여행하다는 뜻입니다. 이름의 뜻처럼 우리는 많은 마음의 여행을 하며 마음을 길러왔습니다. 사파리에서 자신의 한계를 뛰어넘었고 마음을 나누며 함께 흐르는 법을 배워 이전에 알지 못했던 행복을 발견하고 부담을 넘었을 때 얻는 기쁨을 만났습니다. 우리는 세계 최고 댄스팀 사파리입니다. 요즘 어린이들이 지식을 배울 수 있는 곳은 많습니다. 그러나 가족 간의 불화나 친구와의 갈등 등 마음의 문제를 만났을 때 그 문제를 해결할 수 있는 지혜를 배울 수 있는 곳은 흔치 않습니다. 저희 사파리는 댄스를 통해 건강한 몸을 키울 뿐 아니라 마인드 트레이닝으로 사고력과 자제력, 교류력을 높여주어 세상을 이끌어갈 리더들을 양성하는 댄스팀입니다. 사파리에 들어오기 전에는 몸이 약해서 맨날 집에서 게임만 하고 있었는데 사파리에 와서 댄스를 할 때마다 새로운 힘이 생겼고 몸도 많이 좋아졌어요. 지금은 집에 있는 것보다 친구들과 댄스하는 것이 가장 즐거워요. 사파리 통해서 점점 이 아이가 성장하는 걸 볼 수 있었어요. 부담을 피하지 않게 되고 그리고 어떤 이야기를 하면 엄마의 마음을 받아주니까 제가 요즘 아이한테 고맙다는 말을 많이 하고 있거든요. 사파리가 이 아이를 만들어줬고 사파리를 만난 건 굉장히 큰 행운이라고 생각합니다. 사파리에 들어오기 전에는 말도 안 하고 마음을 쉽게 닫았었는데요. 사파리에서 친구들과 마음을 맞추고 함께하는 것을 배웠습니다. 지금은 사파리 댄스팀을 졸업해서 중학생이 됐습니다. 여전히 힘든 일도 많지만 혼자가 아니라 서로를 배려하면서 같이 어려움을 해결해 나갈 수 있게 됐습니다. 사파리는 마음학원이다. 사파리는 추억이다. 사파리는 행복이다. 사파리는 나를 지켜주는 울타리이다. 사파리는 목숨이다. 사파리는 사랑이다. 사파리는 소망이다. 사파리는 세계 최고다. 올라! 저는 오늘 사파리 댄스 팀의 온라인 콘서트 사회를 맡게 된 6학년 구현우입니다. Mi nombre es Hyunwoo, estoy en el sexto año y estoy encargado de ser el presentador de hoy día el concierto online de Safari. 온라인이지만 이렇게 볼리비아 친구들을 만날 수 있게 되어서 정말 반가워요. Estoy muy contento de poder encontrarme con mis amigos de Bolivia a pesar que esta reunión sea en línea. 오늘 사파리 댄스 팀과 함께 세계를 여행해 보시죠. Vamos a hacer un viaje por todo el mundo junto con Safari. 먼저 사파리 댄스 팀과 함께 바로 이곳 남아메리카로 떠나보겠습니다. Primero vamos a viajar a Latinoamérica junto a Safari. 남미의 열정을 담은 댄스 라올라입니다. Vamos a ver la danza La Ola, la cual tiene toda la pasión de Latinoamérica. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía. Si quisieras todo que seas mía. Ave María, cuando serás mía. Al mismo cielo yo te llevaré. Ave María, dime si un día serás mía. Ave María, dime si un día serás mía.
vibra de emoción, es pura diversión. Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Ven, levántate, destapa la vida, que hay tanto por hacer cada día. Y hoy brilla el sol en tu corazón. Ven ya, es hora de moverte conmigo. Hoy juntos lo podremos lograr. Enciéndete ya. Pongámonos en acción, es pura diversión. Y ya, muévete ya. Dale a tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y ole, oh, la, la. Manos arriba y paso al lado, da media vuelta y para atrás. Ole, oh, la, la. Todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Ven, despierta y llénate de energía. Contagia a todos con tu alegría. Que es hora de vivir con pasión. Ven ya, que tú eres parte del movimiento. Con Coca-Cola vive el momento. Que sube por dentro, verás qué gran sensación. Es pura diversión. Y ya, muévete ya. Dale a tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y ole, oh, la, la. Manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. Ole, oh, la, la. Todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Muévete, dale tu cuerpo lo que quiere y muévete. Invita a todos a pararse y muévete la mano abajo, la mano arriba. Dale cintura con alegría, que mover el cuerpo es pura diversión. Porque si tú lo mueves se te alegra el corazón. Tú puedes formar parte de este movimiento. Si te mueves tú se te alegra el sentimiento. Se mueve el grande, se mueve el chico, se mueve el padre, se mueve el rico. Que nadie se quede sentado, con tu cuerpo para adelante y para el lado. Se mueve el joven y el ancianito, se mueve el alto y el chaparrito. Si tú te mueves de nuevo y así nos movemos todos. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y ole, oh, la, la. Manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. Ole, oh, la, la. Todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Te mueves tú, se mueven todos. 다음은 다양한 문화가 어울려 발전한 나라 어디일까요? Ahora, como segundo número, tenemos a un país que está muy desarrollado. ¿Cuál será? 네, 미국입니다. Es Estados Unidos. 이번에 보실 공연 투게더는 미국의 문화 댄스로 사파리 자랑들이 만든 뮤직비디오입니다. La presentación Together es una danza de Estados Unidos en la cual los miembros de Safari han hecho un video musical. 큰 박수를 보내주세요. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. You and I till the end, don't need to pretend. Again and again, we'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye, we'll stick together. We're in this together. I'll be your shelter from the rain. Lift up your head, don't be afraid. Oh, there is nothing we can't face. We're in this together. We're in this together. We're in this together. We're in this together. All across the globe we go. We're in this together. We're in this together. We're in this together.
사파리는 춤만 잘 추는 댄스 팀이 아닙니다. El grupo de danza Safari no es un grupo que simplemente baila muy bien, 사파리를 통해 마음이 건강하게 자라고 있는데요. sino que a través de Safari nuestro corazón está creciendo saludablemente. 요즘은 온라인 모임을 통해 매일 말씀을 듣고 성경 쓰기를 하면서 마음의 힘을 기르고 있답니다. Y también estamos formando una energía en el corazón gracias a los estudios bíblicos que tenemos online y a la escritura de la Biblia. 이번 시간에는 천상은 단원의 이야기를 영상을 통해 만나보겠습니다. Vamos a tener la historia de San Chue que va a contar su historia a través de un video. 큰 박수로 맞아주세요. Recibamos con un fuerte aplauso. Unidos para brillar es una danza que expresa la hermosura de los colores juntos. Yo, como un miembro, me transformo en un color y sueño con alumbrar al mundo. Hola, mi nombre es Jong Sang-en. Estoy en el 6º grado y soy un miembro de Safari. Safari significa viaje en Swahili. Todos los años viajamos a otros países. Esta vez también. Han pasado ya 4 años de que estoy en Grupo Safari. Ustedes pueden ver mi rostro y no parece que tuviera ningún problema, ¿verdad? Pero, para mí, también hubo muchos incidentes en mi vida. Debido a mi actitud violenta, causé muchas incomodidades y otros problemas. Sang-un. Cuando Sang entró, aún recuerdo a él, no hacía caso. Para ser honesto, cuando él entró, al principio no podía juntarse bien con sus amigos y también no danzaba muy bien, siendo franco. Por otra parte también, Sang-un tenía una parte muy violenta, es por eso que a veces lastimaba y pegaba a otros de sus amigos. Por eso, sus amigos a mí no podían decirle nada frente a él. Y como habían esas cosas, yo como profesor, era muy difícil tratar a ese estudiante Jong Sang-un y también cuidarlo era muy complicado. Antes, yo lloraba, gritaba cuando no podía encontrarme con alguien y podía ver cómo tenía tristeza yendo en mi corazón, pero ahora era imposible que yo pueda sonreír y estar bien con mis amigos como ahora. Una vez estaba en la clase de taekwondo y por casualidad un amigo me lastimó. Él estaba sorprendido mucho y me dijo que le disculpara, pero yo pensaba dentro de mí que él me había pegado a propósito. Por eso me encerré en ese pensamiento y empecé a gritar y empecé a reclamarle a mi amigo. El profesor vino y me dijo, ¿qué te pasa, Sang-un? Y me regañó. Yo le dije, ¿qué le importa a usted? Le hablé de esa manera muy fuerte. Yo sé que frente a los adultos tengo que ser humilde y tengo que tratarme y llevarme bien con mis amigos, pero de repente yo actué de una manera muy mala y luego no podía controlar esa cólera. Por eso que empecé a marcar la pared con una tijera y con los lapiceros. Después de eso, mis padres pidieron ayuda a Safari. Cuando estaba en el 3er año, me llamaron del colegio. Era su profesor encargado. Me dijo, ahí cuando ves el celular puedes ver quién está llamando, ¿verdad? Y me sorprendí y estaba pensando, ¿para qué me estaría llamando el profesor? Con un corazón lleno de temor contesté. Me dijo que él me dijo que Sang-un había lastimado, había traspasado su mano de su profesor con un lapicero. Le había clavado eso, por eso yo me sorprendí mucho y me dijeron, el profesor tiene que venir al colegio. Entonces yo por eso dejé todas las cosas que estaba haciendo y fui. Estaba yendo al colegio y cuando estaba en el camino me volvieron a llamar y me dijeron que la verdad es que no es que había clavado la mano con el lapicero, sino había sido en la mesa, había clavado el lapicero en la mesa, pero los amigos que estaban al costado pensaban que había clavado la mano del profesor, por eso que había habido un malentendido y me llamaron diciéndome disculpas. Ese día no fui al colegio, pero debido a ese incidente, yo me puse a pensar mucho en mi corazón todos los días. Tenía temor de enviarlo al colegio todos los días, tenía preocupación y pensaba que pasaría algo. No hubo algo muy grave, pero viendo que nunca se lastimó por eso, pero viendo a mi hijo y cuando escuchaba cómo actuaba, tenía inseguridad. Me preocupaba por pensar cómo podría criarlo bien para que no actúe de esa manera.
De esa manera yo entré al grupo Safari. Antes no me pasó mucho, desde que entré al grupo Safari y entramos a participar al grupo Andong, a la feria Andong. Yo estaba encargado de una parte muy parte, entraba en una parte muy pequeña. Pero cuando estábamos preparando, el proceso de preparación fue muy difícil para mí. No había tiempo para descansar en vacaciones. Todos los días íbamos y teníamos que ensayar, escuchando la palabra y tenías que practicar. Pero para mí fue muy difícil y era de mucho sufrimiento. Preparando la competencia estábamos ensayando más o menos 2 meses. El tiempo fuera muy corto, estamos presionados por el tiempo, por eso que teníamos que avanzar y aumentar el nivel del ensayo. Pero en ese tiempo de ensayo, Jung Sang-eun no seguía bien el ritmo, la verdad. Y también, como tenía que estar todos los días, todo el día ensayando con sus amigos, no podía estar bien con ellos, siempre peleaba con ellos. Cada vez que pasaba algo que no iba con lo que yo deseaba, siempre actuaba muy fuertemente, bruscamente. Cada vez en ese momento el profesor me decía muchas cosas. El hecho de estar difícil es algo bueno. Tú nunca has quebrantado tu corazón, ¿verdad? Para que tú puedas comer. Primero, imagínate que no puedes quebrantar tu brazo. Si no quebrantas su brazo, si no doblegas su brazo, no podría entrar la comida a tu boca, ¿verdad? También tienes que probar a hacer cosas que te den carga para que puedas transformarte en una persona feliz. Y después de 2 meses, llegó el día de la competencia. Nuestro grupo estaba muy nervioso, pero hicimos lo mejor en el estrado. Todos estábamos esperando con el mismo corazón la ceremonia de premiación. Nosotros recibimos el gran premio. En nuestro grupo estábamos muy escenados, estábamos llorando. Durante 2 meses habíamos pasado durante mucho tiempo, un tiempo muy difícil ensayando y recordaba todo eso. Por eso tenía mucho agradecimiento porque Dios nos había dado un premio tan grande. Yo no sabía, pero durante un mes ensayando, todos los días decía que estaba muy complicado, pero conversando en su casa y en la casa decíamos, ¿no?, que tenía que hacer cosas difíciles para poder desarrollarse. Y después de un mes entró a sus clases y de repente me llamaron del colegio de nuevo. Entonces estaba pensando, ¿para qué me estarán llamando? Y contesté la llamada y me dijeron, señora, ¿qué ha pasado con Sang-eun en todas las vacaciones? Y yo le dije, ¿por qué? Sang-eun está muy diferente antes. Y dice que se ha hecho una persona muy cálida, muy suave. Y le preguntaba de repente que en la vacación, me preguntaba si es que en las vacaciones había hecho algo especial. Tenía curiosidad, yo tenía mucho agradecimiento por eso. Ahora, debido al COVID-19, estamos en la casa. Antes, cuando estaba solo en mi casa, lo único que podía era, siempre me irritaba contra mi mamá, pero recibiendo la enseñanza de los profesores de Safari, yo podía estar muy bien. No puedo imaginar cómo sería mi vida de colegio sin Safari. Porque cuando mi corazón, dependiendo con quién se conecte mi corazón se puede llenar de felicidad y de alegría y de esperanza. Yo tenía mucho tiempo junto con Safari. Yo nunca había desafiado nada, pero estando juntos, yo pude empezar a cambiar junto con mis amigos de Safari. Yo pienso que Safari me ha hecho un nuevo yo. Si Safari no me hubiera ayudado ahora, yo estoy seguro que tuviera muchos problemas. Ahora, por corona, nuestro grupo no se puede estar juntos, es por eso que soy muy triste. Espero que corona, el COVID-19 pueda terminar para poder encontrarme con mis amigos y podamos hablar todos del corazón. Cuando yo estaba en Safari había muchos momentos difíciles y también estaba complicado en muchos momentos. Pero yo pensaba antes que por esas cosas yo estaba incómodo, pero ahora sé que todas esas cosas fueron buenas para mí. Yo quiero regresar al pasado y estar junto con ellos. Pero deseo poder haber escuchado mejor la conversación de los profesores. Yo fui muy feliz estando con Safari. A través de Safari muchos estudiantes han cambiado y han podido encontrar la felicidad. Ahora también estamos en un viaje de felicidad.
천상한 친구와 같은 마음의 이야기가 사파리 댄스 팀에는 아주 많습니다. Hay muchas historias como nuestros amigos en el grupo de Safari. 작년 9월에는 남태평양의 섬나라 피지에 직접 가서 사파리 댄스 콘서트를 했었어요. Nosotros estuvimos en el año pasado en el país Fiji haciendo un concierto junto con el grupo Safari. 10개 학교에서 6학년 선배님들이 마음톡을 하고 복음을 전하는 꿈만 같은 시간을 보냈답니다. Y fue como un sueño para nosotros porque estuvimos compartiendo la palabra en más de 10 colegios con amigos de sexto grado y también realizando muchos eventos. 그때 피지에서 찍은 뮤직비디오 빠떼빠떼를 보실게요. Ahora vamos a ver el video musical Pate Pate que filmamos en Fiji. 저와 함께 피지로 떠나보시죠. ¿Qué les gustaría ir conmigo de viaje a Fiji? 사파리 댄스 힘을 내라고 말해줄래 그 눈을 반짝여 날 일으켜줄래 사람들은 모두 원하지 더 빨리 더 많이 나 평범한 소년과 하지만 힘을 내 이만큼 왔잖아 이것쯤은 정말 별거 아냐 세상을 뒤집자 도무지 할 수 없는 것뿐이 복잡한 이 지구가 재밌지 그 이유는 하나 Yes it's you 사랑한다고 말해줄래 짙은 날 감싸고 함께 웃어줄래 사람들은 모두 원하지 더 빨리 더 많이 난 평범한 소년도 하늘은 저리로 파란데 모르겠어 다들 어디로 가 하지만 힘을 내 이만큼 왔잖아 이것쯤은 정말 별거 아냐 세상을 뒤집자 도무지 할 수 없는 것뿐이 복잡한 이 지구가 재밌는 그 이유는 하나 바로 너 I like just the way you are You set me free Set me free my boy 좋아서 힘을 내 이만큼 왔잖아 이것쯤은 정말 별거 아냐 세상은 뒤집혔어 도무지 할 수 없는 것뿐이 복잡한 이 지구가 재밌는 그 이유는 하나 바로 너 하루와
뮤직비디오를 보니 저 때가 정말 그립습니다. Al ver el video musical puedo recordar exactamente con ese momento. 코로나로 올해는 다른 나라로 갈 수는 없지만 Esta vez, debido al COVID-19, no podemos viajar a otros países, 온라인 콘서트로 전 세계 친구들을 만날 수 있어서 정말 감사합니다. pero a través de ese concierto en línea puedo encontrarme con mis amigos de todo el mundo, por eso estamos muy agradecidos. 이제는 즐거운 댄스 배우기 시간입니다. Ahora tendremos el tiempo para aprender una danza. 투게더 댄스에서 마이클 잭슨 부분을 배워보도록 하겠습니다. Vamos a aprender la parte de Michael Jackson en la danza Together. 모두 일어나서 따라해 주세요. Así que levántense todos y a seguir la danza. Hola a todos, somos el grupo de Safari. La danza que vamos a aprender el día de hoy es la danza de Together. Durante 2 días vamos a aprender esta danza, la parte de Michael Jackson. El video que están viendo ahora está en modo espejo, así que solo tienen que seguirnos todos, si pueden levantarse de sus asientos y seguir. Entonces, primeramente vamos a poner la música y vamos a mostrarles. Primero la pierna izquierda la mueven hacia adelante y después la pierna derecha lo mueven hacia atrás. Después de lo contrario, la pierna derecha la mueven hacia adelante y la pierna izquierda lo sacan hacia atrás. Después dibujan una X con el brazo derecho y la pierna izquierda queda detrás de la pierna derecha.
Después el brazo derecho lo pasan hacia atrás de la cabeza y los brazos lo extienden hacia adelante y el trasero lo sacan hacia atrás. Hasta aquí vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo vamos a hacer de nuevo. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo haremos por última vez. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer el segundo movimiento. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos la rodilla derecha y la pierna izquierda forman una X. Después vuelven como estaba. Después levantan la pierna izquierda y después la derecha. El brazo izquierdo la extienden y con los talones hacen el movimiento para moverse del lugar. Y así como están, la mano izquierda la cierran con el puño y la mano derecha la colocan hacia el hombro izquierdo. Vamos a intentarlo todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo otra vez. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo por última vez. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a mostrarles el siguiente movimiento. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así como están, del lado contrario lo mueven así. Después lo mueven del otro lado. Aplauden. Así como están esparciendo una flor. Así ambas piernas lo mueven de esta forma. Y con la mano derecha hacen este movimiento hacia atrás. Y saltan de esta forma. Hasta acá vamos a hacerlo todos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo otra vez. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo por última vez. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí aprendimos diferentes partes. Vamos a hacerlo sin la música. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a hacerlo con la música, solamente esa parte. Don't
¿Pueden seguir bien? Vamos a aprender la segunda parte. Primero, el primer movimiento es, comencemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así como saltaron, giran la pierna, levantan el brazo y con la rodilla hacen un pique. Y con el brazo izquierdo sujetan la cabeza y el brazo derecho lo levantan. La pierna derecha la mueven hacia adelante y levantan ambos brazos. Vamos a intentarlo todos juntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo otra vez. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo por última vez. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer el siguiente movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primero vamos a mover los hombros. Vamos a mover los hombros izquierdos y después hacia los costados. Levantan la pierna y en posición de firme van caminando. Hasta aquí vamos a hacerlo. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Por último vamos a hacerlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la última parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primero vamos a dibujar una X con el brazo derecho y van a torcer así las piernas y tienen que picar con los dedos hacia arriba y hacia abajo con el brazo derecho. Después levantan la pierna izquierda, la rodilla izquierda, y en diagonal tienen que hacer esta forma. Hasta aquí hemos aprendido la parte 2. Vamos a hacerlo sin la música. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo sincronizando con la música. ¿Lo pudieron seguir bien? Vamos a hacer desde el principio hasta el final sin la música. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a hacerlo junto con la música.
Entonces, vamos a hacerlo 3 veces seguidos. Todos hoy aprendimos la parte de Michael Jackson. ¿Se divirtieron? En otro tiempo vamos a aprender la parte de la danza de Together. Hoy hasta acá hemos aprendido. Muchas gracias. 여러분 모두 너무 잘하네요. Lo hicieron muy bien todos. 모두 사파리 댄스 팀에 들어오세요. Todos ustedes tienen que venir al grupo Safari. 이제 아프리카로 가볼까요? Ahora, ¿qué les parece si vamos a África? 아프리카의 에너지를 가득 담고 있는 주네스에 큰 박수를 보내주세요. Recibamos con un fuerte aplauso a la danza Younes, que tiene toda la energía de África. Feel the magic in the air. I love it in my all. Ale, ale, ale. Feel the magic in the air. I love it in my all. Ale, ale, ale. Feel the magic in the C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
Vas-y, système. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Redouane. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est ready go. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, what we see. Aïe, aïe, destiny. Aïe, aïe, realize now we know the greater show. 감사합니다. 이번 시간에는 볼리비아 친구의 간증을 들어보겠습니다. Vamos a tenerla ahora para tener el testimonio de un amigo de Bolivia. 호수의 친구 나와주세요. Invitamos a José para que nos cuente su testimonio. Hola, hola niños y niñas, mi nombre es Josué Hugo Pariamo, soy de la ciudad de Santa Cruz, tengo la edad de 10 años. 산타크루스에 일하는 도시에서 살고 있고요. 나이는 11살입니다. Estoy agradecido con Dios porque hoy yo puedo estar en este lindo campamento 이렇게 아름다운 캠프를 참석하게 해주신 하나님께 감사드립니다. y también agradecido porque me permite estar en me permite dar mi testimonio cómo yo recibí la salvación. 또한 제가 구원을 어떻게 받았는지 간증을 할 수 있게 해주셔서 너무나 감사합니다. Yo recibí la salvación el año 2014 cuando yo iba a los cultos de domingo, hacía la danza, mímica y escuchaba la prédica. 저는 주일학교에 참석하면서 거기 댄스도 하고 말씀도 들으면서 2014년도에 구원을 받았습니다. Pero yo nunca entendía qué era la salvación, qué es el pecado y cómo el pecado entró al mundo. 그전에는 제가 구원이 어떤 것인지 그리고 죄가 어떤 것인지 그리고 죄가 이 세상에 어떻게 들어왔는지를 잘 이해하지 못했습니다. Yo siempre tenía preguntas en mi corazón, ¿qué es la salvación? Y un día llegando a mi casa le pregunté a mi padre. 그래서 제가 항상 마음에서 구원이라는 게 무엇일까라는 궁금증이 있었습니다. 어느 날에 제 아버지께 여쭤봤습니다. Y él me explicaba qué era el pecado, cómo el pecado entró al mundo, qué es la salvación. Y él me leía el libro de San Juan 19:30. 그래서 아버지가 요한복음 19장 23절을 읽어주시면서 죄가 어떤 것인지 구원이 어떤 것인지 그리고 이 죄라는 것이 이 세상에 어떻게 들어왔는지를 얘기해 주셨습니다. Donde dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 그래서 그 성경 구절을 보면은 다 이루었다라는 부분이 있습니다. Y él me explicaba que consumado es significa terminado está, el pecado es terminado. 그래서 예수님께서 다 이루었다라는 말씀하셨던 것은 죄가 다 끝났기 때문에 그렇게 말씀하셨다는 것을 저에게 얘기해 주셨습니다. Y yo entonces entendía que el pecado era la separación entre el hombre y Jesucristo, pero Dios, Jesucristo, me quitó el pecado, me limpió el corazón en esa cruz, derramando su sangre por mí.
그래서 그날에 제가 예수님께서 십자가에 못 박히셔 피를 흐르심으로 말미암아 제 죄를 깨끗이 씻으셨고, 원래 죄라는 것은 저하고 예수님의 사이가 이렇게 가로막혀 있었는데 예수님의 희생으로 말미암아 그 죄가 사라졌습니다. Desde ese día yo entendí que desde ese día soy limpio del pecado. 그리고 그날에 제가 죄에서 벗어날 수 있었습니다. Estoy agradecido con Dios porque también en este tiempo cuida a mí a mi familia. 그리고 지금까지 하나님이 저를 그리고 저희 가족을 지켜주셔서 너무나 감사한 마음이 있습니다. Muchas gracias. 감사합니다. 호수의 친구 간증 정말 감사합니다. Tengo mucho agradecimiento por escuchar el testimonio de Josué. 이번 순서는 여러분들이 정말 많이 기다렸을 것 같아요. El siguiente programa, estoy seguro que es un programa en el cual todos ustedes han estado esperando ansiosamente. 어제 이스라엘 여행 잘 다녀오셨나요? Ayer, ¿qué tal les fue en el viaje de Israel? 어제 이어서 오늘도 우리 사파리 친구들과 함께 이스라엘로 가서 보물을 찾아봅시다. Hoy, justo como ayer, vamos a ir con todos los amigos de Safari a Israel en busca del tesoro. Dormí bien. Hola, ¿durmieron bien? Oh, tengo que irme rápido. ¿Cuándo vienes? ¿Dormiste bien? Ayer estuvo realmente demasiado ocupado. Quiero decir, fui a Qumran y también a Belén, donde fue la última vez. Río Yoda. Uf, debe ser el río Jordán. Yoda es el nombre alienígena de Star Wars. Está bien, de todos modos no puedo encontrar el tesoro, pero puedo encontrar hoy. Pensé en el viaje que hicimos ayer, pero parece que encontré algunas pistas sobre el tesoro que estamos buscando. Sí, dime rápido. Está bien, primero piensa, si miramos de cerca los lugares a los que viajamos, todos estos lugares están asociados con una persona. ¿Quién es ese Jesús? Probablemente el tesoro que estamos buscando debe estar relacionado con Jesús. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir al lugar donde Jesús... Entonces, ¿a dónde debo ir primero? Entonces, ¿qué tal el lugar llamado Nazaret de allí? Allí es donde Jesús vivió durante mucho tiempo. Sí, vamos rápido. ¡Vamos, vamos, vamos! Este es el lugar llamado Nazaret, y Jesús vivió allí en el pueblo de Nazaret como hijo de un carpintero pobre hasta los 30 años. Esta es la ciudad natal de María, la madre de Jesús, y hay un lugar llamado la Anunciación donde María escuchó la voz de Gabriel. Nazaret era una aldea rural muy significante en ese momento, y los judíos en ese momento ignoraban a Jesús llamándolo Jesús de Nazaret. Esto es lo que dice la Biblia sobre Jesús de Nazaret. Chicos, si van allí, hay otro pueblo famoso por el hecho de que Jesús realizó muchos milagros. ¡Wow! ¿De verdad? ¡Vamos rápido!
Jesús vino del pueblo de Nazaret a Capernaum, Galilea, consiguió una casa por un año y predicó el Evangelio. Jesús realizó muchos milagros aquí y hay muchas historias que te vienen a la mente cuando vas a Capernaum, como la historia del hombre poseído por un demonio, que se completa en la sinagoga la historia de la curación del sirviente en Centurión y la curación del paralítico. Las cosas de Capernaum construían casas tradicionales con piedras negras como esa. Por lo general, una familia vivía en cada habitación y vivían juntas para dormir. Esta es la sinagoga, donde Jesús predicó el Evangelio, pero más tarde esta sinagoga estaba abarrotada para toda la gente de Galilea por la palabra en el campo abierto. Afuera, Jesús comenzó su ministerio alrededor de esta Capernaum. Allí llamó a sus discípulos por primera vez. ¡Wow! ¿Qué es este mar? Jaja, este es el mar de Galilea, también llamado mar de Tiberia. Este es el mar que guarda muchos milagros de Jesús. Los milagros que realizó aquí en el mar son los lugares que calmó la tormenta, el lugar donde Pedro caminó sobre el agua y... ¿Pero están escuchando ahora? Sí, estaba escuchando. ¡Wow! Jesús hizo tantos milagros. ¿Pero por qué Jesús tan asombroso y maravilloso vino a este mundo? Creo que ahora necesitas mi ¡Tú ayuda. eres! Pensé que no sabías hablar coreano. Correcto, ¿quién eres tú? No sé. ¿Por qué están enojados cuando ves mi cara? De todos modos, estoy aquí para darles una pista sobre el tesoro, así que escucha con atención. Es la tumba del jardín que fue descubierta por Charles Gordon de la Inglaterra, finales del siglo XIX. En el pasado, esta colina llamada Golgota o Esqueleto fue un lugar de ejecución pública durante el gobierno romano de Israel y antes que Jesús fuera utilizado como un lugar para matar a los pecadores por la ley. Hay dos razones por las que este lugar se llama esqueleto. Primero, la forma de la colina semejante a un esqueleto, y la segunda porque los huesos y cuerpos de personas ejecutadas suelen salir. Ahora hay una parada de autobús frente a la colina Golgota y en la colina hay un cementerio árabe. Entonces Jesús tuvo que morir para limpiar nuestros pecados. Correcto, Jesús tuvo que morir para lavar todos nuestros pecados. Si no lo hacemos, no tenemos más remedio que ir al infierno. Finalmente tengo un lugar, es la tumba de Jesús. Oh, ¿en serio, misionero? ¿Dónde? ¿Cómo están todos? Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. La Biblia dice así: Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados. Jesucristo en la cruz había dicho: consumado es. El pecado que no servimos a Dios, el pecado que no cumplió mandamientos, el pecado de pequeñas cosas, grandes cosas, desde nacimiento hasta muerto, todos los pecados ha limpiado. Luego fue perdonado todos los pecados. A través de la sangre, el Señor Jesucristo ya pagó de nuestros todos pecados. Es cuando Jesucristo murió en la cruz. En ese momento nuestros pecados han muerto, perdió la potestad del pecado. Ya usted ese pecado agarrando alma del hombre, luego llevando, arrastrando al infierno, tiene esa potestad. Jesucristo cortó esa potestad del pecado, como cortando la cabeza de serpiente.
ese serpiente como muerto, ¿verdad? Ya granada, dentro de granada sacando detonador, entonces ese granada no sirve, ¿verdad? Ya hay dos carbones, igualitos, dos carbones. Un carbón encendido, otro carbón no encendido. Entonces carbón encendido, metiendo al fuego no enciende más porque ya está quemado. Pero carbón no encendido, metiendo al fuego, enciende, ¿verdad? En el fuego. Nuestros pecados ya fue recibido el juicio de Dios. También nuestros todos pecados ya ese recibió, el juicio ya recibió en la cruz. Jesucristo, después de morir en la cruz, luego esta tumba entró y fue sepultado. Cuando Jesucristo entró a esta tumba, nosotros juntamente entramos a esta tumba. Luego Jesucristo nuevamente resucitó, luego declaró, nuestro pecado no tenemos nada justos. Jesucristo resucitó, luego saliendo de esa tumba, juntamente nosotros salimos de esta tumba. Aunque Jesucristo murió en la cruz, pero aún todavía en mi corazón tengo pecado, soy pecador. En esa manera hablando, entonces en verdad, la muerte de Jesucristo, nosotros que tenemos relaciones, ¿verdad? Yo también mucho tiempo fui engañado. Aunque creo en Jesucristo, también sabía que Jesucristo murió en la cruz, pero aún en mi corazón tenía pecado, soy pecador. En esa manera yo pensaba, pero Jesucristo tenía la fe diferente que de mí. La fe de Jesucristo, la fe de mí, totalmente diferente. Podía descubrir en esto la fe de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, limpió totalmente mis pecados, entonces mi persona ya no más tengo pecado, soy justo ante Dios, mi persona perfecto, justo. Ahí Jesucristo cree en esa manera. Un día yo también la fe de Jesucristo recibió en mi corazón. Por eso yo también, en mi corazón todos los pecados ya están limpiados, yo no tengo pecado, soy justo. Aunque me equivoco, me falta, me caigo otra vez, pero cuando yo presento ante Dios, no estoy llevando la obra buena, mala, sino la sangre de Jesucristo que ya limpió mis pecados, esa fe Cristo me ha dado. Ustedes también, aún en sus corazones tiene pecado todavía. Jesucristo fue muerto en Gólgota, luego fue sepultado en esa tumba, luego nuevamente resucitó. Aún en sus corazones tiene pecado. La Biblia dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Cuando Jesucristo murió en la cruz, nuestro todo pecado ha muerto, fue limpiado. Jesucristo totalmente ya perdonó nuestro todo pecado. Eso debería creer en esto ustedes. Ustedes son justos que no tienen pecado más. Entonces, si realmente soy un hombre justo sin pecado, ¿puedo ir al cielo? Este tesoro era la llave del cielo. Sí. Correcto. ¿Qué? ¿Soy inocente? Entonces, si no fuera por Jesús, ¿habría tenido que ir al infierno? ¿Cómo puedes averiguar esto? No creo que esté ni siquiera en internet. Han encontrado todos el tesoro. ¡Oh, gente! Jaja, lo sabía, así que lo preparé. Hay alguien que te enseñará de manera más interesante y detallada. Así que partimos todos juntos. Sí, ¿dónde puedo ir? ¿Has visto esto alguna vez? 이스라엘 여행 덕분에 성경 말씀에 대해서 정말 많이 알게 되었어요. Gracias a este viaje a Israel he podido aprender mucho sobre la Biblia.
하지만 아직도 궁금한 게 많으시죠? Pero estoy seguro que tienen muchas curiosidades, ¿verdad? 어제 우리에게 재밌는 말씀을 전해주시고 태권도도 가르쳐 주셨는데 오늘은 어떤 말씀을 전해주실지 정말 기대가 되네요. Tengo mucha curiosidad por saber qué nos enseñará el profesor que ayer nos compartió la palabra y nos enseñó taekwondo. 그럼 김태경 선생님 나와주세요. Invitaremos al profesor Taehyung Kim. 안녕하세요. Hola a todos. Hola a todos. 만나서 반갑습니다. Estoy encantado de verlos de nuevo. 오늘도 많은 친구들 왔는데 Estoy viendo que han venido muchos amigos hoy. 여기 다 같이 손 흔들어 주세요. Levanten todos sus manos para saludarnos. 어디 누가 있을까 보자. Vamos a ver quién está por ahí. 나탈리, Natalie. 코차밤바 친구들 안녕하세요. Y mis amigos de Cochabamba, ¿cómo están? 여긴 어디예요? 세베베아 다프네? 지금 다프네. 안녕. Hola, hola, ¿cómo están? 소나 또 어디야? 소나 비아델라 친구들 안녕하세요. ¿Qué tal con mis amigos de tía 아델라. 소나 Adela? 비아델라. 또 뭐 친구들 진짜 많이 저기 어디예요? 산타크루스 니뇨. También de Santa Cruz? Hoy día han venido muchas personas. 네, 반갑습니다. 인사는 일단 여기까지 하고 Ok, vamos a saludar hasta acá. 자, 오늘 태권도 하기로 약속했으니까 오늘 발차기 먼저 빠르게 해볼게요. Como yo les prometí que les voy a enseñar taekwondo, vamos a empezar a estudiar taekwondo primero rápidamente. 자, 일어나서 Nos vamos a poner todos de pie. 자, 다 일어났어요, 이 친구들? 다 Todos se 일어나야 pusieron de 돼요. pie. 그렇지. 자, 지금 발차기 하면 안 되고 Exacto, vamos a poner la posición de los brazos. 자, 먼저 옆에서 보면 먼저 준비를 해야 돼요. 발차기 준비. Primero nos ponemos en la posición del costado para prepararnos. 자, 그럼 자, 오른발을 뒤로 한 걸음 빼주는 거예요. La pierna derecha la vamos a poner en la parte de atrás, un paso 오른발을 atrás. 뒤로 한 걸음 빼주는. Un paso atrás, la pierna derecha. 그리고 손은 이렇게. Y los brazos de esta manera. 이 손으로 내 가슴을 보호해주고 Esta mano protege mi pecho. 이 손으로 막아주는 거예요. Y con esta mano estoy deteniendo el ataque. 네, 이렇게. 그래서 자, De esta manera. 차렷하고 Vamos a decir chariot. 어텐션 해야죠. 자, 발차기 준비하면 착 하고 야! 하는 거예요. Y cuando yo diga preparados, se van a decir ya. Y van a estirar su 나탈리 아주 잘하고 있어요. Natalia, le estás haciendo muy bien. 또 누구야? ¿Quién más? 호시아스도 아주 잘하고 있고. 자, 차렷. 자, 다시 한번. 자, 발차기 Preparación. 준비하면 야! 다시 한번 Firmes. 합니다. 자, 발차기 준비. Firmes. ¿Preparados? 자, 그리고 이제 연습하는 거예요. 자, 우노 하면 무릎을 딱 들어주세요. 이렇게. Si 우노 digo 하면. uno, van a levantar su rodilla. 자, 갑니다. 자, 다 같이. Juntos todos. 자, 우노. Uno. 무릎을 딱 들어주세요. 넘어지면 안 돼요. Levantamos la rodilla. No se tienen que caer. 자, 다음. 도스 하면 무릎을 이렇게 펴주세요. Y cuando digo dos, tienen que Dos. estirar su pie. 자, tres 하면 다시 접어주세요. Cuando digo tres, tienen que regresar la rodilla en alto. 자, cuatro 하면 뒤로 다시 빼줍니다. 다시 원위치. Y cuando digo cuatro, tenemos que regresar de nuevo la parte de atrás. 자, 이게 앞차기예요. Así le llamamos la técnica de la patada. 자, 조금 빠르게 해볼까요? Vamos a intentarlo una vez rápido. 자, uno, dos, tres, cuatro. 누가 막 그냥 으아 뭐 이렇게 하는 친구 있어요. Vi que algunos amigos estaban haciéndolo a la loca, pateando. 자, 이제 여기서 자, 발 바꿔 하면 발을 딱 바꿔주는 거예요. Y cuando 점프해서 decimos cambiamos, cambiamos de pierna también. 점프해서 발을 딱 바꿔주는 거예요.
Cambiamos saltando. 자, 그럼 이번에 왼발. Vamos a probar con el pie izquierdo. 자, uno, 1, dos, tres, cuatro. 자, 이거 빠르게 해볼까요? 자, 발 바꿔. vamos a hacerlo rápido. Cambiamos de posición. 자, 이제 자, uno 하면 바로 탁 차고 다시 빼는 거예요. Vamos a, cuando diga 1, van a patear directamente. 들어서 뻥 차고 Levantan, 다시 빼는 거예요. patean y regresan a la posición original. 자, 갑니다. 자, Vamos. 자, ready. 자, uno, 탁, dos, 탁. 자, 발 바꾸고. 자, Cambiamos de uno, pierna. dos. 자, 여기까지만 할게요. 네. Okay, la clase de taekwondo vamos a hacer 아주 잘했어요. Muy bien. Lo hicieron muy bien. 네. 오늘 말씀 시간이기 때문에 네. 말씀이 더 중요하니까. Pero como estamos en la hora de la palabra de 다음에 Dios 또 y la 시간이 palabra de Dios es 되면 importante, 자, 더 많이 우리 배우도록 할게요. la próxima vez vamos a poder aprender un poco más de taekwondo. 자, 다 앉았어요? ¿Ya se sentaron todos? 앉아야지. 자, Tienen que sentarse todos. 자, 말씀 시작합니다. Vamos a empezar con la palabra. 자, 선생님 읽어주세요. Siguiendo solo la palabra de Rebeca. 저 쥐 구멍 속에 쥐 한 마리가 살고 있었어요. Debajo de ese agujero hay un ratón que vive ahí. 근데 밖에 나가서 맛있는 치즈도 먹고 하고 싶은데 고양이가 quiere 너무 salir. 무서워서 Para comer un rico queso, pero tiene miedo. 밖에 고양이가 무서워서 나가기가 너무 어려운 거예요. Pero como en la parte de afuera hay un gato, tiene mucho temor de salir. 그래서 늘 그 쥐구멍 안에서 벌벌 떨고 있었어요. Por eso está temblando en ese agujero. 근데 어느 날 마법사를 만났어요. Pero un día se encontró con un mago. 저 고양이로 좀 바꿔주세요. Y le dijo, por favor, cambia a este gato. 그래, 그렇게 해줄게. Está bien, lo voy a transformar. 뻥 하고 마법사가 고양이로 바꿔버렸어요. Y de repente lo cambió así. 그래서 입을 열어서 소리를 냈더니 야옹 소리가 나는 거예요. Y cuando abrió su boca y se escuchó el sonido miau. 볼리비아는 미야오. En Bolivia dicen que el gato llora miau, ¿verdad? Así, miau. 한국은 야옹. En coreano le decimos miau. 소리가 나니까 너무 신기한 거예요. Se sorprendió mucho porque al hablar estaba diciendo miau. 근데 저쪽에서 다른 고양이가 성큼성큼 그래도- 걸어오는 거예요. De repente escuchó el sonido de otro gato que venía. 저 고양이가 내가 원래 쥐인 걸 알면 어떡하지? Y se puso a pensar ese ratón dentro de él. ¿Qué pasaría si ese gato se da cuenta que yo soy un ratón? 너무 무서웠어요. Tenía mucho temor. 다시 마법사한테 막 뛰어갔어요. Y fue y se encontró con el mago de nuevo. 저 다른 고양이가 저 알아볼까 봐 너무 무서워요. Le dijo, tengo temor porque otros gatos pueden reconocerme que yo no soy un ratón. Que perdón, que no soy un 커다란 개로 gato. 바꿔주세요. Por favor, transfórmame en un perro. 그래 알았어 그럼 바꿔줄게. Está bien, te voy a transformar en un perro. 야! 뻥! 하고 큰 개로 바뀌었어요. Y de esa manera transformó ese ratón en un perro. 멍멍! Decía, guau, guau, 와우 와우! guau, guau. 네. 이렇게 막 짖으니까 정말 고양이들이 막 도망가는 거예요. Y de esa manera los gatos empezaron a esconder de este ratón que estaba como un perro. 근데 저 멀리서 큰 불독이 있었어요. Pero de repente, muy lejos, había un bulldog muy grande. 내가 짖는 소리를 듣고 불독이 막 걸어오는 거예요. Y el bulldog vino corriendo al escuchar que estaba llorando.
내가 쥐인 거 알아챈 거 아니야? Y estaba preocupado diciendo, ¿no se habrá dado cuenta ese perro que yo no soy un perro y que soy un ratón? 빨리 숨어야 되겠다. Tengo que esconderme. 그래서 막 그 쥐구멍에 들어가고 싶은데 너무 커서 들어갈 수가 없는 거예요. Y quería regresar al agujero donde estaba, pero como estaba transformado en perro y era muy grande, no podía entrar. 그래가지고 막 그 쥐구멍에 그 개 코를 막 받고 들어가려고 막 비비고 있으니까 Estaba poniendo su hocico al agujero para entrar, pero no podía. 그 불독이 보더니 비웃으면서 지나갔어요. 이상한 개네. Y de repente ese bulldog lo miró y pasó de largo riéndose, burlándose de él. 마법사가 그걸 보고 에휴 너는 아무리 바꿔줘도 안 되겠다. 그냥 다시 쥐로 돌아가라. Entonces el mago le dijo, creo que no vale la pena que yo te transforme a ti. Regresa a tu forma de ratón. 뻥 다시 쥐로 바뀌고 Y lo transformó de nuevo en su forma original de un ratón. 다시 쥐 구멍에 들어가서 벌벌 떨면서 살았어요. Y vivió atemorizado en ese agujero. 겉에 모습을 아무리 바꿔줘도 마음은 여전히 쥐였던 거예요. Porque a pesar que ese mago había cambiado su forma exterior, en su corazón ese ratón seguía siendo un ratón. 마음이 바뀌지 않으니까 달라진 게 없었어요. Y como no cambió su corazón, no hubo ningún cambio en él. 자, 오늘 성경 이야기 앞서서 이 이야기를 했는데 Antes de empezar con la historia de la Biblia, estaba contándoles esta historia. 나중에 아주 중요하게 연결이 되니까 지금부터 말씀 잘 들어주세요. La historia que les acabo de contar va a estar conectado de una manera muy importante, así que quiero que se enfoquen muy bien hasta ahora. 자, 오늘은 창세기에 나오는 야곱과 에서에 대한 이야기입니다. Hoy vamos a compartir la palabra en Génesis de la historia de Jacob y Esaú. 아버지 이삭이 살고 있었어요. Estaba viviendo Jacob y Esaú con su padre. 나이가 너무 많아서 이제 몸도 너무 약해지고 Tenía mucha edad su padre y también estaba enfermo. 앞도 거의 보이지 않았던 것 같아요. Tampoco podía ver al frente. 그 아버지에겐 아들 둘이 있었는데 Y ese padre tenía dos hijos. 첫째가 에서. El primer hijo era Esaú. 몸에 털이 많았어요. Y era muy velludo. 얼마큼 많은지 잘 모르겠지만 진짜 많았던 것 같아요. No me imagino cuántos vellos habrá tenido, pero era muy velludo. 그리고 또 활을 아주 잘 쏘는 사냥꾼이었어요. Y era un cazador que usaba muy bien las flechas. 그래가지고 그 아주 사냥을 잘해가지고 그 잡은 그 고기로 아버지에게 맛있는 음식을 만들어다 줬어요. Y también preparaba unas comidas muy deliciosas con las presas que él cazaba al momento que salía de cazar. 아버지는 그런 에서를 너무 사랑했어요. El padre amaba mucho a Esaú. 근데 엄마가 있었어요. Pero también existía la mamá. 엄마는 이름은 레베카였는데 La madre se llamaba Rebeca. 엄마는 둘째 아들을 너무 사랑했어요. Y su madre Rebeca amaba a su segundo hijo. 둘째 아들은 야곱인데 El segundo hijo se llamaba Jacob. 형과 반대로 몸에 털이 하나도 없이 매끈매끈한 친구였어요. Y por el contrario de su hermano mayor, era muy lampiño, no tenía ningún vello en su cuerpo. 사냥도 못하고 Tampoco sabía cazar. 힘도 없고 Tampoco tenía fuerzas. 아마 성경에 나오지 않았는데 맨날 엄마만 졸졸 따라다녔을 것 같아요. En la Biblia no aparece esto, pero estoy seguro que siempre seguía a su mamá. 그러던 어느 날이었어요. Pero de repente llegó un día 아버지가 첫째 아들을 불렀어요. y el padre llamó a su primer hijo. 내가 이제 나이가 많이 들었어. Ya estoy muy viejo. 네가 사냥해준 음식을 먹고 Después de comer lo que tú prepares con tus presas que has cazado, 내가 죽기 전에 너에게 큰 축복을 내리겠다. yo te voy a bendecir antes de que yo muera. 지금 가서 사냥해 오너라 하고 아버지가 얘기했어요. Y el padre le dijo, anda a casa y tráeme una comida. 근데 그거를 엄마가 옆에서 듣고 있었어요. 건너편에서. Pero al costado estaba la mamá escuchando todo esto.
엄마는 누가 복을 받기를 바랄까요? ¿Quién habrá querido la mamá que sea bendecido? 엄마는 둘째 아들 야곱을 사랑하잖아요. Como la mamá amaba a su segundo hijo Jacob, 그래서 얼른 야곱을 찾아갔어요. fue a buscar rápidamente a Jacob. 야곱아, Jacob, 너희 아버지가 이렇게 얘기했어. tu padre ha dicho de esta manera. 내가 너 복 받게 해줄게. Yo voy a ayudarte para que seas bendecido. 네가 형 대신에 들어가는 거야. Así que tú vas a entrar en vez de tu hermano. 야곱이 깜짝 놀랐어요. Estaba muy cansado Jacob. 엄마, Se sorprendió y le dijo, mamá, 아무리 아빠가 눈이 안 보인다고 해도 a pesar que mi papá no pueda ver muy bien, pero 난 털이 없잖아요. yo no tengo vellos. 아빠가 금방 알아채죠. Mi padre se va a dar cuenta rápidamente. 그러니까 엄마가 뭐라 그랬냐면 Por eso, ¿qué le dijo a su mamá? 이렇게 얘기했어요. 읽어주세요. Le dijo de esta manera, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. 네 저주는 나한테 돌릴 거야. Sea sobre mí tu maldición. 걱정하지 마. No te preocupes, 엄마가 다 알아서 해줄게. voy a hacer todo por ti. 그래요? ¿De verdad? 근데 엄마가 잠깐만 기다려. 그리고 엄마가 나갔어요. Y su mamá le dijo, espérame un momento, y se fue. 그래서 아주 맛있게 생긴 어린 염소를 잡아가지고 Por eso cocinó a un cordero muy rico 아버지 이삭이 제일 좋아하는 음식을 요리했어요. y preparó la comida preferida para su padre Isaac. 엄마가 제일 요리 잘하겠죠, 아무래도. Como era la mamá, estoy seguro que cocinaba muy bien. 그래서 아주 맛있게 만들었어요. Lo preparó muy rico. 그리고 이제 그 염소, 그 잡은 염소 가죽으로 그 털로 여기 팔에다 붙이는 거예요. Y con la piel del carnero, con el cuero del carnero, hizo una ropa. 그리고 목에도 붙이고 Y lo pegó en sus hombros y en el cuello. 그리고 이제 그 형 첫째 아들 방에 들어가서 형이 제일 좋아하는 제일 귀한 옷을 꺼내다가 둘째 아들한테 Bien. 입혔어요. Entró al cuarto del primer hijo, trajo la ropa favorita de él y lo vistió a su segundo hijo. 그러니까 말하자면 야곱은 아무것도 안 한 거죠. Entonces podemos decir que Jacob no hizo absolutamente nada. 야곱이 이제 팔을 딱 벌리고 있으면 Si Jacob estaba estirando sus brazos, 뭐 아이언맨처럼 이제 촥촥 털이 붙는 거죠. 촥촥촥 털도 así 붙고. como Iron Man, venían los cueros con el vellos y se le pegaban en el cuerpo. 형 옷도 착 붙고. Y también se le pegaba la ropa de su hermano. 그리고 음식까지 착 손에 들려지는 거예요. Y también venía la comida preparada. 그리고 이제 빨리 아버지한테 들어가 봐. 그리고 엄마가 방으로 밀었어요. Y su mamá le dijo, ya, ahora entra al cuarto de tu papá. Y lo empujó. 좀 머리 극적이면서 이제 들어가는 거예요. Estaba muy preocupado al entrar. 똑똑똑 아버지. Tocó la puerta, toc, toc, toc. 아버지가 물었어요. Padre, padre. Y el padre le preguntó, 내 아들아, 네가 누구냐? ¿quién eres tú? ¿Quién eres, hijo mío? 뭐라고 대답하지? 어떡하죠? Y Jacob se preguntaba, ¿qué puedo responderle? 솔직하게 말해야 되나? ¿Tengo que decirle la verdad? 아니면 어머니 말대로 해야 되나? ¿O tengo que hacerlo vos a lo que hizo mi mamá? 잘못하다 걸리면 진짜 저주받는데? Creo que si mi papá se entera que le estoy mintiendo, me va a maldecir. 그래, 맞아. 저주는 엄마가 다 받는다고 했지? Ah, pero mi mamá dijo que ella va a recibir la maldición. 네, 저 첫째 아들 에서입니다.
y le dijo, yo soy tu primer hijo, Esaú. 오, 그래, 이리 가까이 와봐라, 아들. A ver, ven de cerca. 그리고 이제 앞이 안 보이니까 손으로 이제 더듬더듬 만지는 거예요. 팔을 만졌어요. Y como no podía ver de cerca, se acercó a tocar su cuerpo. 근데 털이 있잖아요, 팔에. Pero 붙여놨어요. habían vellos en su brazo, ¿verdad? 그 아버지가 얘기했어요. 이상하다. Y el padre dijo, qué raro, qué raro. 목소리는 야곱인데 La voz es de Jacob. 팔을 만져보니 털이 있으니까 첫째가 맞네. Pero al coger sus manos, tiene vellos. Es como mi hijo el primero. 목도 만져봤어요. Cogió el cuello de él. 목에도 털이 있고. Y en el cuello también habían vellos. 냄새도 맡아봤어요. Y también olió el olor. 형 옷을 입고 있잖아요. Y como estaba vestido de la ropa de su hermano mayor, 형 냄새도 나고. tenía el olor de su hermano. 아, 에서가 맞구나. Ah, sí, es Esaú. 음식도 맛있게 먹었어요. 너무 Comió muy 맛있구나. rico y decía, está muy rico. 그리고 아버지가 둘째 아들 야곱에게 축복을 내리는 거예요. Y luego el padre bendijo a su hijo Jacob. 이 이야기는 우리 구원에 관한 이야기를 하고 계세요. Esa historia está reflejando sobre nuestra salvación. 이거 어제 한 얘기기도 한데 Eso es algo que les comenté ayer. 자, 못 들은 친구도 있고 하니까 한 번 더 설명해 볼게요. De repente habrán amiguitos que no escucharon la historia de ayer, así que voy a repetirla. 잘 들어보세요. Escuchen con atención. 태초에 하나님이 우리 아담과 하와를 만드셨어요. Al principio Dios creó a Adán y Eva 그래서 에덴 동산 안에서 행복하게 살고 있었어요. y estaban viviendo muy felices en el huerto del Edén. 저 위에 초록색 있죠? Pueden ver en el verde, lo que se ve verde es el huerto del Edén. 저 하나님 안에서 행복하게 살고 있었는데 Estaban viviendo muy felices dentro de Dios. 뱀이 나타났어요. Pero apareció la serpiente. 그 뱀은 사단이었는데 La serpiente era el diablo 아담과 하와를 속였어요. y engañó a Adán y Eva. 그리고 그 꼬임에 넘어갔고요. Y ellos fueron engañados en la trampa del diablo. 그래서 죄를 지은 거예요. Por eso pecaron. 그래서 이 하나님이 만드신 에덴 동산에서 쫓겨났어요. Por eso fueron destituidos del huerto del Edén. 쫓겨났는데 여기가 어디냐면 ¿A dónde 지금 los 우리가 mandó? 살고 있는 이곳이에요. Están en el lugar que podemos ver ahora. 근데 여기에 누가 있냐면 여기에 사단이 있어요. ¿Quién es en ese lugar? Estaba el diablo. 요 하얀색 옷 입고 날개 달린 천사 있죠? Hay un ángel que está con las alas, ¿verdad? 이 천사는 예전에 하나님과 비기려고 하다가 쫓겨나서 버려진 천사예요. Este ángel era un ángel que antes quería compararse con Dios y fue echado del cielo. 여기서 수많은 사람들이 죄를 짓도록 이렇게 생각을 넣어주는 일들을 하고 있어요. Y él ahora está poniendo pensamientos en las personas para que pequen. 미워하게 하고 Hace que odien a otros, 거짓말하게 하고 hace que mientan 죄인이라고 하고 y nos dice que somos pecadores. 하나님과 멀어지는 일들을 하는 거예요. Está haciendo que la gente se aleje de Dios. 그래서 지금 우리는 하나님과 이렇게 떨어져 있었어요. Es por eso que nosotros estábamos separados de Dios. 근데 하나님이 우리 인간과 하나님을 연결할 수 있는 방법을 주셨는데 Pero Dios nos dio una manera para poder conectarnos de nuevo con Dios. 그게 바로 예수님이죠. Esa manera se llamaba Jesús. 예수님은 우리의 모든 죄를 다 지시고 십자가에 달리셨어요. Jesucristo cargó todos nuestros pecados y fue crucificado en la cruz. 선생님의 죄, El pecado mío, 코차밤바에 있는 친구들의 죄, el pecado de los niños que están en Cochabamba, 아구스틴 죄, el pecado de Agustín. 또 누가 있을까요? ¿Quién más estará por ahí?
또 마음에 죄가 있는 친구 있나요? ¿Habrá alguna persona que tiene pecado en su corazón? 다 예수님에게 넘어가는 거예요. Todo ese pecado pasó a Jesús. 그 죄도 또 예수님에게 넘어가는 거예요. Pasó a Jesús. 예수님이 이 모든 죄를 담당하시고 십자가에 달리셔서 피를 흘리셨어요. Jesucristo cargó todo ese pecado y derramando su cruz murió. 네, 여기에는 당연히 엘리자베스의 죄도 들어가 있어요. Obviamente acá también estaba el pecado de Elizabeth. 예수님이 피로 우리 죄가 보여요, 안 보여요? Pueden ver la sangre. Ya no se ve el pecado, ¿verdad? 안 보여요. Ya no se ve el pecado. 하나님은 이 사실을 믿는 사람을 깨끗하다고 이야기하는 거예요. Dios dice que a los que creen en esta verdad los ha hecho limpios. 하나님은 우리에게 지금 물어보고 계세요. Dios nos está preguntando a nosotros. 네가 누구냐? ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? 물어보고 계시는 거예요. Dios nos está preguntando a nosotros. 내 마음에 죄가 있으니까 Como yo tengo pecado, 나는 거짓말도 했으니까 como yo he mentido, 솔직하게 죄인이라고 해야 되나? ¿tengo que decir que soy un pecador? 아니지. 예수님이 내 모든 죄를 가지고 십자가에 달려서 돌아가셨잖아. No, si Jesucristo se llevó todos los pecados en la cruz por nosotros. 그러니까 나는 죄가 없이 깨끗한 거잖아. Entonces yo no tengo pecado, estoy limpio. 그러니까 나는 의인이라고 이야기할 수 있는 거잖아. Entonces puedo decir que soy justo. 여러분들은 뭐라고 대답해야 돼요? ¿Qué es lo que tendrían que decir ustedes? 네, 예수님이 한 사실을 그대로 믿고 네라고 대답하면 되는 거예요. Ustedes tienen que decir lo que dice Jesucristo, que son 네, limpios. 저는 의인입니다. Yo soy justo. 그럼 하나님이 그래? 이리 가까이 와봐라. Entonces Dios me dirá, ven cerca. 그럼 하나님이 이렇게 만져보는 거죠. 팔을. Y Dios me va a tocar así. 예수님의 의가 느껴지네. Dios puede sentir la justicia. 또 목도 만져보고. Y cogerá mi cuello también. 예수님의 깨끗함이 느껴지네. Puede sentir la limpieza de Jesús. 냄새도 맡아보고. Y también va a oler su olor. 예수님의 향기가 나네. Huele el olor de Jesús. 그래, 너는 의인이 맞구나. Tú eres justo de verdad. 이렇게 되는 거예요. De esa manera pasa. 이게 바로 구원이에요. A eso le llamamos salvación. 자, 이전에 볼까요? 자, 여러분들, 하나님이 여러분들한테 지금 물어보는 거예요. Dios nos está preguntando a nosotros, ¿quién eres tú? 자, 그러면 네, 저는 의인입니다 라고 대답할 수 있는 친구 있어요? ¿Habrá alguna persona que puede decir, sí, yo soy justo delante de Dios? 예수님이 내 죄를 가지고 십자가에 달려서 돌아가셨어. Jesucristo murió en la cruz llevándose todos mis pecados. 그러니까 난 의인이야. Entonces yo soy justo. 자, 하는 친구들 한번 이렇게 손을 표시해 보세요. Los que piensan que son justos, hagan una forma de corazón. 아니, 그래도 나는 양심이 있지. Habrá personas que pensarán, no, pero yo tengo mi conciencia. 나는 그래도 난 죄가 있어. 하는 친구들은 가슴으로 X를 해보세요. Y las personas que piensan que tienen pecado, pongan con su mano una X. 네, 둘째 아들이 한 게 아무것도 없어요. El segundo hijo no hizo nada. 우리도 할 게 아무것도 없어요. 그냥 네 하면 Nosotros 되는 거예요. tampoco tenemos que hacer nada, simplemente decir sí. 네, 그냥 네, 의인입니다 하면 되는 겁니다. Sí, yo soy justo. 네, 그게 다예요. Eso es todo lo que tenemos que hacer. 자, 그럼 마지막 말씀 한번 볼까요? Vamos a ver la última palabra. 한번 읽어주세요. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 이게 무슨 말이지? ¿Qué significa esto? 쉽게 얘기하면 Hablándolo en términos fáciles, 예수님이 십자가에 달려서 Jesucristo fue crucificado en la cruz.
우리를 의인으로 만드셨다. y nos ha hecho justos 그리고 우리를 영원히 온전하게 하셨다. y nos ha hecho perfectos para siempre. 자, 여러분들은 perfectos para siempre 한 거예요. Ustedes son perfectos para siempre. 그러니까 이제 여러분들은 예수님의 이름으로 기도하고 Por eso ustedes pueden orar a través del nombre de Jesús. 그럼 예수님이 다 들으시고 여러분들의 기도를 이루어 주실 거예요. Y Dios va a escuchar sus oraciones y va a cumplir sus oraciones. 예수님의 능력으로 살아갈 수 있는 거예요. Y ustedes van a poder vivir a través del poder de Jesús. 그거는 구원받지 않은 사람하고 구원받은 사람하고의 엄청난 차이예요. Hay una diferencia muy grande en los que tienen la salvación y en los que no tienen la salvación. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 여러분들 이 소식 주변 친구들한테도 많이 전해주세요. Les pido que por favor puedan compartir esta verdad con sus amigos. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 손 모으고 기도 잠깐 하겠습니다. Vamos a orar un momento. Juntemos nuestras manos. 하나님 감사합니다. Dios, muchas gracias. 야곱이 한 일이 아무것도 없었어요. Jacob no hizo absolutamente nada. 모든 저주는 엄마가 받고 Simplemente aceptó lo que hizo su mamá. 아버지 앞에서 축복받을 수 있게 엄마가 모든 걸 다 해주었습니다. Su madre hizo todas las cosas para que pueda aceptar la bendición. 우리도 죄 때문에 저주받을 수밖에 없지만 Nosotros también estábamos destinados a recibir la maldición por el pecado. 우리의 모든 저주는 예수님이 다 지시고 Pero Jesucristo se llevó todos nuestros pecados 우리 하나님의 축복을 받을 수 있게 해주셨습니다. y hizo que podamos recibir la bendición de Dios. 그래서 우리는 이제 흰 눈보다 더 깨끗한 사람이 되었습니다. Por eso es que ahora somos limpios. 주님 너무 감사합니다. Señor, muchas gracias. 예수님 이름으로 기도했습니다. Oramos en el nombre del Amén. Señor Jesús. Amén. 김태경 선생님 말씀 감사합니다. Muchas gracias al profesor Taeyeon Kim por la palabra de hoy. 여러분의 마음속에 있는 죄도 깨끗하게 씻어졌나요? El pecado que sabe en su corazón también se ha limpiado, ¿verdad? 보혈로 죄를 씻음받는 친구들은 하트를 표시해 주세요. Todos los que su pecado se han limpiado con la sangre de Jesús, hagan un corazón. 감사합니다. Muchas gracias. 오늘의 피날레 무대는 오색 찬란입니다. Tenemos como la última presentación a la danza Unidos para Brillar. 사파리 댄스 팀이 처음으로 큰 대회에서 대상을 수상했던 무대. Es la presentación donde fue la primera vez que el grupo Safari de danza obtuvo el gran premio. 오색 찬란입니다. 큰 박수 부탁드립니다. Recibamos con un fuerte aplauso a la danza Unidos para Brillar. 매년 10월이면 경북 안동에서 국제 탈춤 경연대회가 열리는데요. 국내외 53개 팀이 참여해 경연을 펼친 이번 대회에서 우리 지역의 어린이 댄스팀이 대상의 영예를 안았습니다. 정말 이렇게 뜻밖의 학생부에서는 대상을 처음 받는 거였어요. 그래서 너무 기쁘고 대상을 받고 대상을 받았다는 것이 너무 기쁘고 아직도 그 시상식 때를 생각하면 꿈만 같아요.
방에 홀로 앉아 노래를 불렀지. 나를 비춰주는 별 관중 삼아 좁은 골목 돌고 돌며 뛰고 또 뛰었지. 신발이 헤어져 닳아버릴 때까지. Every night 매일 꾸었던 소중한 꿈들 이제는 펼치러 날아갈 거야. 미래의 내 모습을 그려봤던 꿈이 보이지 않니. 이제 나의 목소리를 높여질러 주저마 시작해. 너만의 우주를 보여라. 잊어봐 시작해. 오늘 사파리 댄스팀의 콘서트 어떠셨나요? ¿Qué tal les pareció el concierto online de Safari hoy día? 여러분들을 직접 만나는 날을 기대하며 아쉽지만 오늘의 콘서트는 이것으로 마치겠습니다. Estoy un poco triste porque tenemos que terminar el concierto hoy, pero estoy anhelando el día que podamos vernos. 다음에 또 만나요. Así que nos vemos luego. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through